El boom petrolero en Ecuador se refiere al periodo de crecimiento económico y explotación petrolera que experimentó el país en la década de 1970. Durante este tiempo, Ecuador se convirtió en un importante productor de petróleo en la región, lo que generó un aumento significativo en los ingresos del Estado y permitió invertir en infraestructuras y servicios públicos. Sin embargo, la explotación petrolera también tuvo un impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, donde se produjeron derrames de petróleo y deforestación. La dependencia del petróleo y la corrupción y la mala gestión son desafíos que enfrenta en la actualidad, lo que lleva al país a buscar diversificar su economía y gestionar sus recursos de una manera sostenible. Crisis de la deuda externa en el Ecuador. 1. El auge del endeudamiento de la década de 1970. Ecuador recibió grandes ingresos por el petróleo. El gobierno pidió préstamos internacionales creyendo que los ingresos petroleros cubrían las deudas. Se contrajeron deudas a tasas variables y condiciones poco favorables para el Ecuador. 2. Crisis de los años 80, también conocida como la década perdida. La caída del precio del petróleo y el alza de tasas de interés internacionales. Ecuador no pudo pagar la deuda y se vio obligado a reestructurar sus pagos con el FMI y el Club de París. Aumentó la pobreza y el desempleo en el Ecuador. El Estado aplicó políticas de austeridad impuestas por organismos internacionales. 3. Default de 1999 y 2000. Ecuador vivió una crisis económica profunda tras el colapso del sistema bancario. El país se declaró en default, también conocido como incumplimiento de pago, sobre parte de su deuda. La pérdida de confianza internacional y la dolarización de la economía en el 2000. Y por último, la renegociación y la auditoría del año 2008 y 2009 en el gobierno de Rafael Correa. Se realizó una auditoría de la deuda pública y se declaró que parte era ilegítima. Ecuador recompró bonos con el descuento, reduciendo la deuda total. Consecuencias de la crisis de la deuda externa: devaluación de la moneda antes del dólar, reducción del gasto público, dependencia de organismos internacionales, migración masiva de ecuatorianos hacia países europeos y estancamiento económico. La sucretización fue una medida tomada en 1983 por el gobierno de Osvaldo Hurtado, en la que el Estado asumió la deuda externa en dólares de empresas privadas y la convirtió en deuda pública en sucres, así afectando a todos los ecuatorianos. Durante el gobierno de León Febres Cordero, la deuda aumentó por la devaluación del sucre, la caída del precio del petróleo en 1986 y un terremoto en 1987. En 1993, con Sixto Durán Ballén, se aplicó el Plan Brady para reorganizar la deuda, pero esto provocó más especulación y otra devaluación del sucre. Para 1999, la deuda era tan alta que Ecuador usaba el 75% de sus ingresos solo para pagarla. Inestabilidad política y dolarización. La inestabilidad política en el Ecuador ha experimentado históricamente una alta rotación de presidentes y gobiernos débiles, marcada por protestas sociales, golpes de Estado y corrupción. Esta inestabilidad dificulta la implementación política a largo plazo y genera incertidumbre económica. La dolarización. En el año 2000, el Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial para intentar frenar una grave crisis económica, hiperinflación y la devaluación constante de su moneda anterior, el sucre. La dolarización, si bien logró estabilizar la inflación, también ha limitado la capacidad del gobierno ecuatoriano para aplicar políticas monetarias propias. La inestabilidad política puede exagerar los desafíos de la dolarización al dificultar la implementación de reformas fiscales y estructurales necesarias para mantener la lucha del equilibrio. El gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa fue presidente del Ecuador durante 3 periodos consecutivos, del 2007 al 2009, del 2009 al 2013, del 2013 al 2017. Fue economista y exministro de Finanzas y llegó al poder tras el descontento social por las crisis políticas anteriores. Su modelo político y económico. Su gobierno se basó en el socialismo del siglo XXI, con un fuerte rol del Estado en la economía.
Aprovechó el alto precio del petróleo hasta el 2014 para aumentar el gasto público e impulsar el desarrollo. Sus logros principales se basaron en la inversión pública, donde se invirtió en infraestructura, carreteras, hidroeléctricas, hospitales, escuelas, grandes proyectos como las escuelas del milenio y repotenciación del sistema de salud. La educación y la salud. Se mejoró la cobertura y calidad de la educación, creación de nuevas universidades como Yachay, Iquiam y UNAI, reforma al sistema de salud pública con construcción de hospitales modernos. La reducción de la pobreza. Se entregaron bonos como el bono de desarrollo humano, se reactivó el mercado interno, mejoró el consumo y bajaron los índices de pobreza. Reformas laborales y sociales. Se reguló la tercerización del empleo, se impulsaron políticas en beneficio de personas con discapacidad. La Constitución del 2008 fue uno de sus mayores logros. Reconoce nuevos derechos, incluso los derechos de la naturaleza. Fortaleció el rol del Estado en la planificación de la economía y garantizó más inversión social. Crisis y dificultades. Desde el 2014, el precio del petróleo cayó fuertemente. Esto llevó a un mayor endeudamiento interno y externo y a una desaceleración económica. Aumentó el desempleo y hubo menor inversión. Críticas y controversias. Acusado de autoritarismo y de controlar los medios de comunicación. Persecución judicial a opositores y periodistas. Casos de corrupción en obras públicas durante su mandato. En conclusión, Rafael Correa dejó una huella profunda en la historia del Ecuador. Su gobierno tuvo importantes avances sociales y económicos, pero también dejó retos y críticas que marcaron el debate político del país. El gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de 2017 como candidato de Alianza País, el movimiento fundado por Rafael Correa. Sin embargo, poco después de asumir el cargo, Moreno se distanció del correísmo criticando la gestión anterior y denunciando casos de corrupción. Este cambio provocó una fractura dentro del movimiento oficialista y tensiones con Correa y sus seguidores. Política económica y reformas fiscales. Moreno implementó una serie de reformas económicas orientadas hacia políticas de mercado y austeridad fiscal. Entre las medidas destacadas se encuentran: derogación de la ley de plusvalía. Esta ley, implementada durante el gobierno anterior, fue eliminada con el objetivo de incentivar la inversión en el sector inmobiliario. Reformas tributarias. Se introdujeron cambios en el sistema impositivo como la eliminación del anticipo del impuesto de la renta para ciertas empresas, de la reducción de impuestos a la salida de divisas para fomentar la inversión extranjera. Acusaciones de corrupción. En febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado acusó formalmente a Lenín Moreno y a varios miembros de su familia de haber recibido sobornos por 76 millones de la empresa china Sinohydro, relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Este caso, conocido como INAPapers, ha generado un proceso judicial en curso. Hola, me llamo John y les voy a hablar sobre Guillermo Lasso y su presidencia. Guillermo Lasso fue un banquero y político ecuatoriano que se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 23 de noviembre de 2023. Lasso inició su carrera política en 1998 como gobernador de la provincia del Guayas. Luego, en 2003, se convirtió en embajador itinerante del Ecuador durante las presidencias de Lucio Gutiérrez. En 2011, fundó el movimiento político CRO, con el que participó en varias elecciones presidenciales. Durante su gobierno, Lasso mantuvo políticas neoliberales y enfrentó una crisis de seguridad en el país. Algunos de los eventos destacados de su presidencia: el paro nacional de 2022 y la crisis de seguridad que azotó al país.
En mayo de 2023, Lasso aplicó el decreto La Muerte Cruzada, que desenvolvió la Asamblea Nacional y desempeñó elecciones anticipadas en las que no participó como candidato en general. La gestión de Lasso se caracterizó por una gran crispación política y polarización, y su gobierno concluyó con más críticas que aplausos. Daniel Noboa, hijo del empresario y ex candidato Álvaro Noboa, asumió la presidencia del Ecuador el 23 de noviembre de 2023 tras ganar en la segunda vuelta electoral frente a Luisa González. Su ascenso al poder se dio en medio de una crisis política y de seguridad, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia del país. Prometió un gobierno de unidad nacional y reformas estructurales en seguridad, economía y educación. Entre sus principales retos estuvieron el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la recuperación económica tras años de inestabilidad y deuda pública creciente. Durante su mandato, impulsó un plan de seguridad nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y declaró estados de excepción en varias provincias. También buscó atraer inversión extranjera y generar empleo mediante alianzas público-privadas. Su estilo de gobierno ha sido técnico, apoyado por un gabinete joven y con perfiles del sector privado. El país ha enfrentado tensiones políticas, pero también señales de recuperación en ciertos indicadores económicos y reducción paulatina de la violencia en zonas priorizadas.